Es noticia nacional, te lo anunciábamos en el comienzo. Frutas Nace anunció el cierre de su planta en Río Negro. Es otra flotícola que se va a la banquina, a pesar de que el ministro de Hacienda había asegurado que empresas del sector estaban contratando trabajadores. Se suceden las noticias de cierre de plantas y despidos por aumentos de costos y problemas con la producción. Estamos hablando de la productora de peras y manzanas Frutas Nace. Frutas Nace comenzó a despedir a una parte de su nómina de empleados y adelantó que cerrará las puertas de su establecimiento en La Marque. Esto es nuestra provincia, de Valle Medio. De no mediar un rescate de última instancia, la empresa dejaría en la calle a 40 familias. La firma cuenta con un galpón de empaque y cámaras de frío. Desde la empresa sostienen que la difícil situación del sector frutihortícola le impide cumplir con los compromisos con sus empleados y denuncia presiones de los sindicatos. Desde el gremio explican que los pedidos responden a derechos legítimos de los trabajadores. Es la tercera empresa del sector que aplica cierres de plantas y despidos en la provincia. ¿Sabe lo que dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne? Recuerden, cuando lo cambiaron, hicieron el cambio, que estaba Parquet. Salió Parquet, sí. Y bueno, apareció Nicolás Dujovne. ¿Sabe lo que dijo? Lo que dijo Cristina Kirchner, estuvo muy bueno. Cambiaron un tilingo por un payaso. Bien. Bueno, este Dujovne había señalado el mes pasado al sector frutihortícola como uno de los casos testigos de una supuesta recuperación del empleo. A ver, ¿entendés? O sea, Dujovne señaló el mes pasado al sector frutihortícola como uno de los casos testigos de una supuesta recuperación del empleo, a los que sumó 4 empresas puntuales que luego reconocerían que no había señales de ese tipo y que no estaban incorporando personal de manera permanente. En una entrevista televisiva, Dujovne había asegurado que empresas como Despegar.com, Techin, Iveco y Mercado Libre habían tomado personal, pero se trató de puestos temporales o promesas de incorporación. Sumó también a 2 frutihortícolas, Servi y Clepe. ¿Tá? El supuesto aumento en las nóminas laborales de estas 2 compañías tuvieron carácter tercerizado y estacional por el arribo de las cosechas y recolección. De hecho, el sector está en una situación comprometida tanto por las políticas económicas de Cambiemos como por cuestiones climáticas que azotaron los cultivos en diferentes partes de las provincias de Río Negro y Neuquén. Se cuentan despidos de Expofrut por el levantamiento de muchas hectáreas de frutales y cierre de la tomatera Canale, junto a la pérdida de fuentes de trabajo en otros galpones. El cierre de Canale, en la localidad rionegrina de La Marque, ya dejó a 69 familias sin trabajo. Estamos sumando 40 más. 40 más ahora con Frutas Nace. Con Frutas Nace. Obviamente, bueno, todo esto está generando un gran problema y la única posibilidad de que esto se recupere es que el Estado medie para poder, de alguna manera, tener la posibilidad de que estas empresas no se vayan, que sigan trabajando en la región y demás. Estamos en contacto con Sergio Hernández. Sergio Hernández es el titular de las cámaras de productores de aquí. Sebastián Hernández, que es el secretario de la Federación de Productores. Río Negro y Neuquén. Matías y Fernando Rodríguez lo saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, escuchó más o menos este panorama que tiene que ver con Frutas Nace, que tiene que ver con despidos en Expofrut, que tiene que ver... ¿Qué pasa en la mano, digamos, en la mano de obra primaria, en el productor, en el que hace la fruta, también teniendo en cuenta que tenemos una fuerte importación desde Chile en este caso? La verdad es que hoy está generando una situación de la misma situación que se está hablando. A ver, no se está generando nuevo empleo. Sí. Al contrario, se han parado las actividades, el productor ha levantado la cosecha, la poca cosecha que tuvo por el tema climático la ha levantado con menos personal. Y bueno, y ahora en este momento que ya se está terminando la cosecha, que ya está quedando solamente levantar lo que es Team Lady, la verdad que se genera que bueno, ya está parado todo en las chacras, que está todo parado, así en cuestión de un espacio donde bueno, hasta mayo, principios de mayo no se arranca con las pares culturales, pero de lo cual el productor está expresando una situación de que no sabe cómo arrancar la temporada, pero bueno, la mala producción, el hecho de la merma importante que tuvimos los productores y la situación económica,
una crisis económica muy grande, la que ha venido arrastrando desde varios años, pero principalmente en 2015. Así que bueno, que hoy nos encontramos en una situación donde no sabemos cómo arrancar la temporada de trabajos culturales en esta situación. Así que bueno, estamos en el mismo panorama que se está planteando a nivel del sector frutícola. Esto sucede desde hace muchos años, o sea, pasa lo mismo, el productor llega al invierno y las tareas culturales verdaderamente, o sea, no hay dinero si es que el Estado no está, pero el Estado siempre aparece a partir de el productor en la ruta con sus tractores, no se puede levantar, o sea, no hay la posibilidad de poder llegar a la otra cosecha sin tener este gran problema. A ver, permítame hacer un paralelo, no tiene nada que ver, pero bueno, pasa lo mismo con los docentes cuando tienen que arrancar las clases. Digo, siempre hay un problema antes de arrancar. Acá también va a suceder lo mismo porque obviamente yo no sé con qué dinero el productor va a poder asumir estas tareas culturales a las que usted hace mención. No, la verdad que en el sentido de tener en cuenta el hecho de que hoy el costo de producción está arriba de 5 pesos con 50, sí, y que el promedio del productor no va a llegar a más de 3 pesos con 50, sí, hay una pérdida de 2 pesos que se genera en el hecho de lo que es las tareas culturales. Esto ha venido pasando durante ya varios años, como bien lo decía, genera que cada vez se hagan menos cosas en las chacras. Sí. Nosotros cuando empieza la cosecha, lamentablemente tenemos que arrancar porque si no levantamos lo poco que tenemos, lo poco, sí, que se hace, la verdad que quedamos en una consideración que debe faltarnos 2 pesos, nos van a faltar los 5 después. Sí. Pero la realidad es que hoy en este panorama se encuentra y donde es mucho el dinero que fue la cosecha, que fue el poderla levantar, porque sí, hoy nos está costando alrededor de $1.26, $1.30 por kilo de fruta, solamente levantar la cosecha, sin hablar de agroquímicos, sin hablar de todo lo que se fue haciendo durante la temporada 2016. Le iba a preguntar eso. Que el productor hoy no tenga la posibilidad de afrontar las nuevas tareas, porque la verdad que el valor de la fruta se contempla todos esos trabajos, y al no tenerlo es el hecho de que muchas chacras queden en una situación de semi-abandono, o de que no se puedan podar, o que no se puedan hacer algunas tareas culturales, principalmente en lo sanitario, y sí, eso haga que, lamentablemente cuando lleguemos a la temporada 2018, con la cosecha que viene, encontremos por el problema sanitario, que hoy ya los tenemos. Hay que tener en cuenta que con Brasil ha afectado muchísimo el tema de la carpocapsa. Hoy ya estamos en la quinta que se encontró en barrera del agua viva. Estamos al límite. Esto significa que si encuentran alguna más, se puede cerrar el mercado. También el mercado brasileño, se puede cerrar el mercado brasileño. Y eso repercutiría muchísimo más fuerte en la economía de la región por el solo hecho de que hoy somos casi Brasil dependiente, en una situación donde mucha de la producción de Argentina que tiene que exportarse está yendo a Brasil. Sebastián, usted me estaba hablando de las tareas culturales y demás, y siempre en la chacra hubo un atenuante que también le suma muchísimo precio al costo de producir, que usted recién lo mencionaba, que es el valor de los remedios. ¿Cuánto valen los remedios hoy? ¿Cuánto vale poder tener de alguna manera esta prevención para evitar que lo que usted está nombrando ahora, que la fruta, digamos, con carpocapsa o con lo que fuere, pueda llegar a salir de nuestras chacras? Mira, el valor de los remedios en dólares, sí, porque esto todo se compra en dólares. Exacto. La verdad que tuvo un aumento de casi un 10%, entre un 10 y un 15% en dólares. Sí, sí. La verdad que en ese caso no tendría que haber, más allá que hubo una evolución y que dejó el dólar a 15 y 16 pesos, tendría que haberse mantenido los valores que se compran y los valores en dólares. Sí. La verdad que ha habido no solamente el aumento de la evaluación, sino el aumento en dólares, que significó que que hoy lamentablemente estemos con un porcentaje importante, teniendo en cuenta que en lo que mide el costo de producción, los agroquímicos son el 7% sí, del costo de producción. El costo mayor que tiene la fruticultura es mano de obra y en la presión impositiva.
La verdad que en la presión impositiva estamos hablando de alrededor de un 32% de incidencia de lo que tiene que ver sobre el costo, que es en realidad lo que recauda el Estado. Sí. Y a diferencia de otros países como Chile, nuestro vecino productor, que tiene una incidencia del 2% en las cargas patronales. ¿A cuánto está entrando la manzana de Chile acá a la Argentina? ¿Usted sabe a qué precio? Mira, más o menos se está manejando en cerca de unos $12 el bulto. ¿Y el bulto de cuánto es el bulto? ¿Cómo? El bulto representa cuántos kilos, ¿de cuánto estamos hablando? Más o menos 19 kilos. Ajá. O sea que... Y acá en Argentina, para vender más o menos para un número que tampoco no es el adecuado, porque no es el valor del costo que queda para la fruta, se tiene que vender arriba de 16, 17 dólares el bulto. O sea, y está entrando a Chile a 19 directamente. No, y a Chile, de Chile está entrando a 12. A 12. Y el costo... Tienen un costo menor ellos que nosotros. Sí, obvio. O sea que es imposible competir. Seguro que sí, hoy están, Chile no hacía mercado brasileño y hoy está entrando a Brasil, y bueno, en Argentina también, pero en Brasil principalmente, que eran uno de los mercados que nosotros teníamos como principal para exportar. Sebastián, todos estos temas van a ser tratados el viernes en una asamblea en Villa Regina, ¿verdad? Sí, el viernes a las 15 horas se va a hacer una asamblea donde, bueno, vamos a tratar principalmente la problemática del productor. Vamos a charlar con ellos y buscarle la manera de encontrar de lo que hemos hecho o lo que hemos presentado nosotros a nivel nacional, algunas propuestas más y bueno, un plan a seguir, porque la verdad que en esta situación que estamos, muchos de los productores que hoy nos encontramos, los productores primarios, estamos en peligro de desaparecer y de dejar la actividad en esta temporada. ¿Cuál es la cantidad de hectáreas para considerar una unidad productiva? ¿Cuántas hectáreas tiene que tener un productor para decir, bueno, puedo vivir de esto y sigo produciendo? Mira, hoy es relativo, porque antes se hablaba de una unidad productiva de entre 10 a 15 hectáreas, era un productor que podía vivir tranquilamente. Sí, pero 10-15 hectáreas reconvertidas, estábamos hablando. Sí. Okay. A ver, en una producción que estuviera completa año a año, le significaba que podía tener una vida dentro de todo lo normal. Sí. Lamentablemente, en esa situación, se generó que ya no, la unidad productiva se ha levantado, tenés que estar hablando de alrededor de las 30 hectáreas para que dentro de todo y con una buena producción, buena producción en cantidad, pero principalmente cuanto más tenés, más complicado es la situación, porque más presión impositiva tenés, más gastos tenés, más mano de obra tenés, genera que hoy, la verdad que el tener mucho o tener poco, estás complicado de diferentes maneras, pero estás complicado. Entonces, es una situación difícil de ver ahora en este momento. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Hay una alternativa? Imagino que ustedes están evaluando posibilidades y demás, y eso. ¿Existe alguna alternativa viable dentro de este esquema económico que estamos viendo en el país? Y la verdad que, hay la situación de que tienen de bajar los costos. La verdad que los costos internos son muy altos y eso hace que, bueno, lamentablemente no tengamos la posibilidad de que mucha fruta de la que tiene que exportarse, porque hablemos de pera, el 70% es exportación y hoy no se está haciendo, y eso hace que, bueno, lamentablemente quede todo en el mercado interno y el mercado interno no esté cumpliendo la función que venía cumpliendo hace muchos años atrás, de que le generaba un valor mejor a la fruta para los productores o para las empresas chicas que hacía el mercado interno. Lamentablemente en esa situación vemos que hay que cambiar, hay que buscar la manera de que los costos bajen, y si no, el hecho de tener una situación de un dólar diferencial donde se pueda exportar de alguna manera, que den los números para poder salir afuera, ser competitivos, pero principalmente el punto esencial de todo esto es que al lado de Chile tenemos un costo de un 60% de diferencia, y eso hace que, bueno, lamentablemente nos encontremos
en una situación donde simplemente, aunque modifiquemos el dólar o el tipo de cambio, siempre vamos a ser caros a nivel mundial. Y no eternamente podemos modificar el dólar en consecuencia de una sola actividad, sí, o de algunas economías regionales cuando afectamos a la Argentina en general. Entonces hay que entender que hay medidas como el baja de costo, como la situación impositiva. A ver, el gobierno nacional recauda por kilo de fruta el doble de lo que recauda un productor. Sí. Eso significa que está arriba de los 6-7 pesos por kilo que recauda en toda la línea de funcionamiento que tiene la fruticultura. Entonces, a ver, si el Estado Nacional es una gran parte socio de esta actividad, tendría que ver de percibir menos y bajar los costos para que nosotros podamos seguir trabajando y podamos mejorar nuestra economía. Sebastián, más allá de que no necesitan muchos empleados, la soja no tiene este problema. No, por supuesto no. Hay diferenciales totalmente distintos. A ver, hoy la única situación que se ha mejorado, se ve en su conjunto, ha sido lo que es la pampa húmeda, lo que son las actividades de cultivos intensivos de altas hectáreas, donde la mano de obra no tiene incidencia, pero los beneficios que han tenido han sido extraordinarios y los rendimientos han sido muy buenos. En cambio, en estas actividades o en estas economías regionales donde la mano de obra incide muchísimo y los costos son muy altos, hace que no hemos tenido la posibilidad de ver ese rendimiento que tienen otras actividades. Y acá no es que se puede hacer soja acá. Claro. La soja se hace en extensiones muy amplias, donde acá son parcelas o chacras de 10, 12 hectáreas, donde la verdad que no es una alternativa para una producción. A ver, si se pudiera no existirían más frutales, quédese tranquilo con eso, porque hubieran venido grandes capitales a levantar absolutamente todo lo que tendría que ver con esta economía regional, lamentablemente lo digo. No, seguro que sí, y bueno, esto es una situación que si uno se remonta a la historia, sí, se encuentra con que este valle se generó con horticultura, en el primer momento. La horticultura se fue decayendo, el cultivo tan amplio y tan extenso de horticultura hizo que los valores en la demanda y en la oferta cayeran y se empezó a perder lo que fue la horticultura. Hoy hay horticultura, pero no en grandes extensiones como la había en ese tiempo. Desde ahí nos trasladamos a hacer viticultura. La verdad que la cantidad de bodegas chicas de productores que hacían vino, era importante acá en el valle. De verdad. También desapareció por una situación de que el Estado nunca, en lo largo del tiempo, nunca acompañó a una situación y los costos fueron altos, se empezó a cambiar y terminó con la viticultura en Río Negro, y hoy nos encontramos con la fruticultura. Nos encontramos con la pez de la manzana, que nos está pasando más o menos lo mismo. Claro, temen que pueda suceder lo mismo que sucedió con el vino, como decías antes, y con los demás. Sí, pero pero tampoco estamos evaluando a dónde vamos. La idea es salvar lo que se tiene. Lo importante de todo esto es que hay tierras que son productivas, que generan alimento, que pueden generar alimento de cualquier tipo, y de lo cual hoy está siendo inviable cualquier producción. A ver, hemos estado en Buenos Aires con todas las economías regionales y la verdad que cuando uno habla con las otras economías regionales están pasando las mismas circunstancias que nosotros. Hay un reconocimiento de parte del Estado Nacional en que la actividad más complicada de la República Argentina es la fruticultura. Estructuralmente y económicamente es la que más complicada en economías regionales la tiene. Pero habrá que buscar la manera de empezar a solucionar esto. No puede ser que de un día para el otro desaparezcamos y tengamos que erradicar de las 40.000 hectáreas, 20.000, como para que quede un solo sector, un poquito de fruta, como para poder abastecer el mercado interno y nada más. ¿Analizan algún método de protesta como otros que han hecho anteriormente, de frutazos o cortes de ruta? O sea, ¿lo han hablado ya? ¿Lo van a hablar el viernes o todavía no pensaron en eso? Mira, sí, se ha hablado el tema de que entre las cámaras y las reuniones de productores, en donde los productores no quieren bajar los brazos,
es una situación donde hay enojo y hay bronca en la situación de lo que, bueno, la situación económica que está viviendo, y de lo cual, si no hay respuestas en el corto plazo se está hablando antes de empezar las tareas culturales, y bueno, se tomarán las medidas que bueno, que de parte de los productores sea la más votada o la más apoyada. Le hago una pregunta que obviamente tiene un doble sentido, y permítamelo, Sebastián. ¿Qué piensa de las LEVAC ante toda esta cosa, ante toda esta cuestión de la gente que quiere producir, que sigue apostando a las economías regionales? Tenemos por otro lado nuevamente la timba y la bicicleta financiera. Lo que usted acaba de graficar nos pasó no hace mucho, y se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Conocemos, digamos, lo que va a pasar. Seguro que sí, la verdad que, a ver, en este caso nosotros siempre hemos salido perjudicados en estas cosas. La verdad que lo que es el hecho de los intereses, de todo lo que genera, nosotros no somos gente, los productores no tenemos capacidad de negociar en ese sentido, sino que estamos librados a un mercado donde bueno, lamentablemente los números ni siquiera nos dan para poder especular, y bueno, las grandes multinacionales o los grandes empresarios o los que tienen la posibilidad de tener visto esas cosas. Nosotros, los que son las economías regionales, en la mayoría subsistimos el día a día, y en consecuencia de eso no tenemos oportunidad de ver si podemos jugar con diferentes situaciones donde uno podría apostar a otras cosas o podría apostar a beneficiarse de alguna otra manera. Bueno, Sebastián, le mandamos un abrazo grande y le decimos que el aire de Binaural y de este programa en particular, Piloto de Dron, está a su disposición para lo que necesite, en virtud de que estamos a favor de los productores, a favor de la producción nacional, a favor de la industria nacional, para evitar que todo colapse y para que todos podamos llegar a tener este valle con el que soñaron nuestros abuelos y con el que trabajaron nuestros abuelos y que hicieron nuestros padres, las chacras que nosotros hoy seguimos de alguna manera tratando de sostener y de seguir adelante. Así que le mandamos un abrazo y lo vamos a seguir molestando para saber qué fue lo que pasa y lo que discutieron y lo que resolvieron en la próxima reunión del viernes en Regina de la Federación de Productores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos entonces en vivo hablando con Sebastián Hernández. Me confundía porque Sergio Hernández es el intendente de La Marque, que en La Marque es donde Frutas, ¿cómo se llama? Frutas Nace, está cerrando, deja 40 familias en la calle, y fíjate que también ya cerró Canal en ese lugar, donde hay 60, imagínate el problema, tenés 100 familias. Sí, 100 familias en una población de 7.000 habitantes. Y mirá, estamos en vivo hasta el mediodía.